Estos tres puntos que estamos viendo, de escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y amar la voz de Dios. El tercer punto es eso, amar el escuchar su voz. Amar es dar y no esperar nada a cambio. Así es como debo escuchar su voz en amor, deseándole, pero sin buscar provecho personal. El verdadero adorador escucha su voz y al oírle se mimetiza con Dios. En otras palabras, cuando escuchamos su voz, somos absorbidos por su gloria. Dios habla a los que desean escucharle, no a los que dudan, temen o son incrédulos. Los religiosos pueden escuchar la voz de Dios y decir que fue un trueno o cualquier otra cosa, porque lo que tienen es endurecidos sus corazones y llenos de letra o conocimiento humano sin luz que el Espíritu Santo da. En Hechos capítulo 9 versículo 10 dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Nosotros podemos ver en este texto que Ananías amaba el escuchar la voz de Dios. Cuando él escucha el llamado de Dios, cuando él escucha su voz, Ananías dice: heme aquí, Señor. Ahí podemos ver el amor y la entrega y la consagración de este hombre. Así como Dios habló a Felipe, a Pablo, a Pedro, a Ananías, a Abraham, a Moisés, a María, a Elizabeth, yo te pregunto, ¿hoy Dios te puede hablar a ti? ¿Es la voluntad de Dios que tú escuches su voz? ¿O que vivas como viven muchos creyentes, que necesitan que otros les digan qué tienen que hacer, para dónde tienen que ir, porque no tienen su oído espiritual abierto? En el libro de Apocalipsis, el Señor le habla a Juan, su discípulo amado, y le dice, y siempre está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, escuche. La verdadera iglesia de Jesucristo oye la voz. Los que somos verdaderamente nacidos del Espíritu, hijos de Dios, tenemos la capacidad de escuchar. Y si hemos nacido de nuevo y no estamos escuchando la voz de Dios, es porque hay poro. Se han endurecido nuestros sentidos espirituales. Hay algo que yo he hecho o he pensado o algo que he aprendido que no está dentro de la voluntad de mi Padre Celestial. Tengo que sacar esa porosidad en mis sentidos espirituales. Tengo que liberarme por medio del poder del arrepentimiento. Tengo que pedirle perdón a Dios y confesar mi pecado. Sacar todas esas enseñanzas religiosas, todo ese hacer humano, todo ese juicio que emano hacia los demás, sacarme la falta de perdón, el rencor. Tienes que tener tu corazón limpio, tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar a las personas y a los demás como te amas a ti mismo. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en pleito, en chisme, en contiendas. Los nacidos del Espíritu comemos del árbol de la vida, que es Jesucristo. Con sus hojas nos curamos y por sus llagas somos curados. Y cuando comemos del fruto de su carne y de su sangre, somos transformados a esa restauración de su imagen y su semejanza. Ser un nacido del Espíritu es más que ser un ser humano. Un ser humano es una persona que está gobernada por sus patrones de creencia, sus poderes de crianza. Pero los nacidos del Espíritu hemos recibido una herencia espiritual. Hemos nacido del Espíritu y somos hechos seres espirituales. Y podemos enseñar, trabajar, podemos ser padre, madre. Pero en una esencia y sustancia de vida, en una plenitud, en una satisfacción del ser. Soy feliz por lo que soy. No necesito hacer para tener. El hacer y el tener es una manifestación del ser.
Y esto es importante, que le permitas al Espíritu Santo llevarte a tu ser interior y que tú te puedas conocer a ti mismo. Cuando tú te conozcas a ti mismo, vas a ver cómo el poder de Dios libera tus sentidos espirituales y comienzas a ser realmente un ser bidimensional. Y empiezas a oír la voz del Padre. Y junto con la voz viene esa protección, esa cobertura, esa sanidad, esa liberación. Jesús dijo: el que escucha mi voz y me obedece es mi discípulo. O escuchar la voz y obedecerle son capacidades espirituales que solamente son para los nacidos del Espíritu. Todos los hijos de Dios, los nacidos nuevos, no solo podemos escuchar la voz de Dios, sino que también debemos escucharla ejercitando nuestros sentidos espirituales todos los días para desarrollar esa dependencia con la cual fuimos creados y para lo cual fuimos hechos seres vivientes. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y desato esta palabra de vida sobre tu ser. Que no sea esta escuela Sion un aprendizaje intelectual, sino una impartición espiritual. Imparto sobre tu espíritu, alma y cuerpo la palabra de vida, la palabra que transforma, el poder que te hace emerger. No importa qué situación estés viviendo, el poder de Dios en ti te dará la victoria. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén.